Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta entrevista colaborativa del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, en estrecha coordinación con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina. Dialogaremos hoy con 5 voceros y voceras de diversos espacios del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, CIP, sobre lo sucedido en el Foro de Pueblos y Movimientos Sociales, Unidos por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad, y también lo ocurrido en la posterior segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, CIRADR +20, llevados a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, hace muy pocos días. El CIP es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de más de 6.000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base comunitarios cuyo objetivo es impulsar la agenda de la soberanía alimentaria a nivel mundial y regional. Tenemos el enorme gusto de tener aquí con nosotros como decíamos, a voceros y voceras del CIP, y vamos a ir presentándolos de a uno para un primer saludo. Tenemos a Nuri Martínez, de Colombia, que es presidenta de FENSUAGRO Colombia y representante de Sudamérica en el Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina. Ella coordina además el grupo de trabajo Tierra, Agua y Territorio del CIP. Buenos días, Nuri. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estar aquí con los demás compañeras y compañeros en esta entrevista. Gracias, Nuri. Por el Consejo Internacional de Tratados Indios participará hoy Saúl Vicente de México, quien es presidente nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina y además co-coordina el grupo de trabajo Tierra, Agua y Territorio del CIP. Te damos la bienvenida, Saúl. Adiós, Javier. Muy buenos días, hermano Javier. Buenos días a todas y todos nuestras hermanas y hermanos que nos escuchan. Los saludo desde el municipio de Texcoco, en el estado de México. Muchas gracias por esta invitación. Con gusto estaremos participando. Saludos. Gracias. Desde la Marcha Mundial de Mujeres, o Marcha Mundial das Mulheres, estará Sara Luisa de Souza Moreira, del Brasil. Muito bem-vinda, Sara. Muchas gracias. Voy acá Muchas gracias por la invitación. ¿Quieres dar un saludo o estás con el micrófono apagado quizás? No, acá está. ¿Me oye? Ok. Sí. ¿Me escucha? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar acá desde Brasil. Soy de la Marcha Mundial de las Mujeres. Estamos muy reenergizadas con todo el trabajo y la construcción que hicimos colectivamente en la conferencia. Y seguimos juntas acá y juntos en la lucha por la reforma agraria. Qué bueno. Gracias, Javier. Gracias a ti. También está con nosotros Alfonso Simón, desde Panamá. Él es pescador indígena del pueblo Ngabe Buglé de Panamá, es presidente del Sindicato de Trabajadores del Mar, Citramar. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, buenos días compañeros, compañeras presentes hoy. El diálogo de hoy pienso que van a ser muy provechoso para muchas personas, para aquella persona que también está ante esta situación. El diálogo de hoy tiene importancia nacional como internacional, porque cuando hablamos de tierra estamos hablando de reforma agraria, cuando hablamos de maritorio estamos hablando de reforma agraria, cuando estamos hablando de aguas continentales también estamos hablando de reforma agraria. Y si bien alzamos las vistas sobre todas las naciones que hay en el mundo, es reforma agraria, porque de ahí nace la palabra reforma agraria por la humanidad. Así que pienso que vamos a aprovechar bastante hoy. Muchas gracias, Alfonso. Finalmente, desde la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas, Nómadas y Pastoralistas, UAMIP, tendremos a Fernando García Dori, de la Escuela de Pastores Campo Adentro. Bienvenido, Fernando. Buenos días, saludos. Si nuestra sede, la cooperativa de Campo Adentro, Escuela de Pastores, está en las montañas del norte de España, cerca del País Vasco, y desde aquí les mandamos un fuerte saludo y con ganas de intercambiar sobre estos días tan intensos y que tanto nos han aportado juntos. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Bueno, gracias a todos y todas por participar de la entrevista. Por parte del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, les transmitirán algunas inquietudes Fernando Riza, del portal de noticias de América Latina y el Caribe Nodal, Mariano Vázquez, de la CTA Autónoma de Argentina, periodista del portal Sangre y Canal Abierto, y Elsa Sánchez, del equipo de comunicación de la CLOC Caribe. Mi nombre es Javier Tolcachier e integro la Agencia Internacional de Noticias Presensa. Para promover el diálogo y acortar esta introducción, pasamos entonces la palabra a Fernando de Nodal para iniciar con las consultas. Adelante, Fernando. Bueno, buenos días a todos compañeros y compañeras. Vamos a hacer una pregunta a Nuri, de la Vía Campesina. Si bien entendemos que ya la cuestión de que ya se haya iniciado y se haya realizado el segundo CIRAR más 20, luego de 20 años de que no se hacía uno, es una victoria política en sí mismo. ¿Podrías enfatizar cuáles fueron para la CIP las diferencias que encontraron con la declaración final de este encuentro? Bueno, primero hay que decir que para nosotros ha sido un triunfo el hecho de que se haya logrado hacer 20 años después, se haya colocado un tema sobre tierra, territorio, agua, sobre acaparamientos, sobre despojo. Fue muy importante. Nosotros no solamente estuvimos o el marco de la conferencia también estuvo cargado de muchos debates en la conferencia de académicos, que también hubo una participación importante de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, campesinas, y el foro nuestro, como un espacio autónomo donde también debatimos y construimos y miramos lo de los pilares que debe tener una reforma agraria, como es la redistribución, todo lo que significa ello, que no es solamente acceso a tierra, sino a territorio, a agua, a semilla, y el reconocimiento de los sujetos políticos de la reforma agraria que consideramos son los pueblos indígenas, son los campesinas y campesinos, las comunidades negras, los pastoralistas, los pescadores, somos los sujetos de reforma agraria. Y también todo lo que tiene que ver pues con la restitución, ¿no? Y eso significa con justicia, con reparación, con no repetición, y todo lo que tiene que ver también con la regulación y frenar el acaparamiento, la extranjerización de la tierra y todo lo demás. Esos debates los dimos tanto en la conferencia de académicos, en la conferencia, en el foro de los pueblos y los movimientos sociales, y también lo dimos en la conferencia, en los diferentes espacios, en los paneles donde participamos e incidimos. Sin embargo, cuando se hizo la declaración, pues
cosas fundamentales que nosotros planteamos, sobre todo que tiene que ver con el cambio climático, la conservación de la diversidad y la producción agroecológica, pues no se veía como lo pensamos, pero la diferencia más grande tenía que ver con el reconocimiento de los sujetos políticos de reforma agraria. Y en ello, entonces, siguen insistiendo como un lenguaje de los organismos multilaterales, de las comunidades locales, colocándolas igualmente con los pueblos indígenas, con los mismos derechos. Y nosotros, desde el movimiento campesino, hemos planteado que se tiene que nombrar, y las comunidades locales pueden ser cualquiera en el territorio. Inclusive en Colombia planteamos que terratenientes hacen parte de las comunidades locales y otras que acaparan tierra y producen de manera distinta y con agrotóxicos y promueven la agroindustria. Entonces, esa fue la parte más compleja de la declaración política, pero también hay que resaltar que fue muy importante el hecho de que pudiéramos tener la posibilidad de leer un posicionamiento político y como reacción a la declaración oficial de la CIRAD, donde primero que todo se mostró la diversidad del CID unida, donde consideramos que todos los problemas de unos son problemas de todos y nosotros allí seguimos como en el centro de que la discusión de la cuestión agraria es muy necesaria para resolver el tema del hambre, la crisis climática y las desigualdades rurales, y que nosotros vamos a estar comprometidos en dar seguimiento, en seguir nuestras luchas en los espacios que tienen que ser distintamente de compromisos de algunos estados, porque sabemos del compromiso concreto que tenía el gobierno colombiano y todas las facilidades que dieron para la participación de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales, no de otros estados, y que nosotros lográramos colocar allí en eso la unidad nuestra y también el especificar por qué no estábamos de acuerdo, pues también fue un momento político muy importante que se colocó y se dejó claro en la conferencia. Muy bien, Nuri, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con Elsa, ¿no? Muchísimas gracias, muy buen día desde mi país, estamos en la mañana todavía. Agradecer la posibilidad de poder estar en este espacio y un abrazo a todos y a todas y a todes los que estamos ahí en cabina y a todos los que nos escuchan y en este momento nos ven. Bueno, me gustaría compartir esta pregunta con nuestro querido hermano Saúl Vicente. Saúl, hay todo un proceso de articulación que lo presentaba un poco en su introducción Javier, y de alianza del movimiento a nivel global. Y ahí es donde entra el CID. Nos gustaría que pudieras profundizar un poquito sobre esa estructura y esa alianza global que tenemos, que nos pudieras hablar un poco, explicar sobre esa parte. Muchas gracias, Elsa, muchas gracias, hermanas y hermanos. Bueno, como lo había comentado un poco Javier al inicio, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, CIP, o IPC, a veces se le conoce por sus siglas en inglés, es una plataforma global, autónoma, autoorganizada de pequeños productores de alimentos y de organizaciones de trabajadores rurales, de movimientos sociales y de pueblos indígenas, todos con base comunitarios, y que promovemos la agenda de la soberanía alimentaria a nivel mundial y a nivel regional y a nivel nacional y local. Entre todos nosotros, las organizaciones que conformamos el CIP, somos un poco más de 6,000 organizaciones y contamos alrededor de 300 millones de pequeños productoras de alimentos que estamos articulados en esta gran plataforma mundial que es el CIP. Y dentro de ellos tenemos una serie de planteamientos, particularmente estos pilares de la soberanía alimentaria. El CIP entonces busca facilitar el diálogo entre los diferentes movimientos y pueblos indígenas
el debate con otros actores de la sociedad civil, con los gobiernos, con otros actores en el campo de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, de la nutrición, y buscamos crear espacios de discusión de manera autónoma, alejados de relaciones directas con partidos políticos, con instituciones, con gobiernos o con el sector privado, sino directamente las voces de las productoras, los productores de alimentos de pequeña escala, y allí participamos pues, pueblos indígenas, campesinos, campesinas, pescadores, pastores, nómadas, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, mujeres rurales, jóvenes rurales, etc. Es una gran diversidad de actores, de organizaciones sociales y de pueblos indígenas, quienes desde hace varias décadas venimos conformando esta gran plataforma. Y dentro de esos hay dos valores que quiero resaltar. Uno, estos pilares, el pilar de valorar a quienes proveen los alimentos. Desde esa perspectiva, la soberanía alimentaria valora y apoya las contribuciones y respeta los derechos de mujeres, de los hombres, de campesinos y agricultores a pequeña escala, de los pastores, pescadores tradicionales, los habitantes de los bosques, los pueblos indígenas, los trabajadores agrícolas, la población migrante, los que cultivan y siembran, cosechan, procesan alimentos, y que nos oponemos a aquellas políticas, a aquellos programas que desvalorizan a estas y estos productores de alimentos, que amenazan nuestros medios de vida y que muchas veces nos eliminan producto de estas agresiones. Otro de los pilares de la soberanía alimentaria es el del control local. Nosotros luchamos desde la soberanía alimentaria por el control sobre nuestras tierras y territorios, sobre nuestros pastizales, sobre nuestras aguas, sobre nuestras semillas, sobre nuestras poblaciones de peces en nuestros territorios, y fortalecer a estos productores para proveer los alimentos a nivel local y el respeto a nuestros derechos. Por esa razón, desde esta plataforma del CID, nos organizamos diferentes instancias. Una de ellas son los grupos de trabajo, y es el grupo de trabajo de tierra, territorios y agua quien impulsó esta iniciativa para que se pudiera llevar a cabo una segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural, como lo dijo Nuri, 2 décadas después de la primera conferencia internacional de reforma agraria. El mundo actual se encuentra en una encrucijada. El hambre, la malnutrición vuelven a aumentar. La tierra, el agua, los bosques y los océanos están siendo acaparados, están siendo mercantilizados y degradados a una velocidad sin precedentes. Y esto incrementa la desigualdad y agrava el colapso climático ecológico. Se aceleran y proliferan estas guerras y los desplazamientos en todo el mundo. Mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, campesinos, pastores, pescadores, trabajadores agrícolas y las comunidades nos enfrentamos a discriminación y exclusión sistemática de nuestros territorios y nuestros medios de vida. Y por esa razón, a partir del tercer foro global en Yeleni, el proceso de articulación y alianzas nuestras acciones se amplían a otros movimientos, entre ellos el Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, el Movimiento por la Economía Social y Solidaria, el Movimiento por la Justicia Climática, etc. Todos ellos ahora fue que pudimos confluir en este proceso de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, porque el asunto de las tierras y los territorios y la subsistencia misma nuestra y de la madre tierra involucra a todos estos actores y sujetos de derechos. Desde esa perspectiva, el CID ha dado un paso muy importante para ampliar la articulación y las alianzas con todos aquellos que estamos siendo desposeídos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Los saluda Mariano Vázquez desde la Argentina. Felicitarlos por estos encuentros que han culminado y por sus resoluciones. Preguntarle a Sara, justamente en cuanto a la cuestión de la mujer, a la cercanía del Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
cuáles son las visiones que han recabado en sus encuentros y cuáles son las acciones que llevarán adelante desde la cuestión de la mujer trabajadora en el ámbito campesino este 8 de marzo. Hola Mariano. Sí, creo que salimos ahora de la conferencia de reforma agraria y desarrollo rural y caminamos al 8 de marzo, que es nuestro Día Internacional de Lucha de las Mujeres. Y creo que este proceso fue muy fuerte, muy potente para afirmar la importancia de las mujeres, la contribución, los aportes de las mujeres para para garantizar la soberanía alimentaria, para construir la agroecología, la producción de alimentos sanos, pero también no solo eso, para nosotros la agroecología tiene que ver con los cuidados, la manutención, la producción, la reproducción de la vida y también la construcción de relaciones más justas entre las personas, entre ellas y el medio ambiente, la naturaleza, y su contribución, su aporte para sí garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, del campo, de las ciudades. Entonces creo que en este proceso una contribución, un aporte muy importante es reconocer las mujeres como sujetos que construyen la reforma agraria, como sujetos que construyen, producen, reproducen la vida en sus territorios, que son luchadoras, defensoras de los territorios, que tiene un aporte muy importante para producir, construir el desarrollo, pero también garantizar una lógica de vida diferente que sea baseada en el cuidado, en la garantía de los bienes comunes, la manutención, conservación, construcción de los bienes comunes. Entonces creo que en este proceso donde afirmamos la reforma agraria como una política central, afirmamos incluso esta reforma agraria que es integral, que es justa y que es feminista. Y en este 8 de marzo afirmamos entonces la importancia de reconocer la contribución de las mujeres, sus aportes para preservar, garantizar, conservar los bienes comunes, la vida, y también reconocer su trabajo como un trabajo esencial a la vida, a la soberanía alimentaria, a la construcción de la agroecología. Pero creo que en este contexto, para nosotros de la marcha, para nosotras mujeres rurales, campesinas, indígenas, pastoralistas, pescadoras, es muy importante el enfrentamiento, denunciar todas las formas de violencia que vivimos en nuestros territorios, en nuestros hogares, en nuestra vida, en las calles, denunciar incluso las guerras, la militarización de la vida, porque vivimos en nuestros cuerpos territorios, toda esa violencia de forma muy fuerte, muy dura. Entonces creo que para nosotras esto es una lucha muy importante en este 8 de marzo, afirmar la reforma agraria integral, feminista, pero también denunciar todas las formas de violencia contra la vida de las mujeres. Es sí, decir que estamos construyendo una otra forma de vida desde nuestros territorios, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, desde la agroecología, desde la construcción de la soberanía alimentaria y desde nuestras alianzas, desde los territorios, pero también internacionales, donde comprendemos que este nuevo mundo solo es posible juntos y juntas. Entonces estamos en esto y contentas de seguir juntas e ir a las calles en nuestro 8 de marzo. Gracias, Mariano. Bueno, qué bien, espectacular ahí las reflexiones de las compañeras y los compañeros que han ido transitando este encuentro. Ahora vamos a hacer una pregunta a Alfonso Simón. Te escuchamos, Alfonso, atentamente cuando te presentaba Javier, que reforzabas esta idea de la reforma agraria integral y de la importancia de incorporar en esa reforma agraria integral nuevas territorialidades, como se consignó también en la declaración final del documento que hicieron desde la CIP,
esto de los maritorios y los acuatorios. Por ahí podrías explicarle a la audiencia en qué consiste esta idea de estas nuevas territorialidades. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan así? ¿Me escuchan? Se te escucha perfectamente. Perfectamente, Simón. Sí, muy buenos días. Primeramente, dando gracias al Señor soberano Jehová, Dios que está en el cielo, y también dando gracias a los organizadores de ese magna evento que se realizó en Cartagena, que es el evento de Ciudad Más 20, y ahí se abordó temas muy importantes para la sostención o la sostenibilidad del ser humano. Hay organizaciones que están muy preocupados por lo que el gobierno causa al pueblo originario, pueblo indígena, pueblo campesino. Esta tuvo su razón para entonces hacer encuentro con diferentes países del mundo, que no sabría decirle entonces cuántos países en realidad estuvo presente, no sé, yo calculo que cerca de 100 países, tratando sobre derechos de la humanidad, derechos de la humanidad. Porque hay una cosa que me pongo a ver, señores, si hablamos solamente del pueblo originario, pueblo indígena o campesino, comunidades locales, afrodescendientes, entonces en las céntricas de áreas nacionales vive otro ser humano, también son violentados y arrebatados, en casos como ese que pasó en Irán reciente, eso que pasó en Venezuela reciente, eso que está pasando en Ucrania ya hace 3 años ya. Todos somos humanos, pero ciertamente más el derecho del pueblo, territorio indígena, comunidades locales, pueblo campesino, afrodescendientes son más violentados, eso es cierto. En este caso, lo que se tocó en la conferencia de Ciudad Más 20 y de todas estas conferencias que se dio durante 8, 9, 10 días, tiene un convalidez para el respaldo a los pescadores, hombres, varones pescadores, mujeres pescadores, pastorales, trabajadores del bosque, afrodescendientes que igualmente dedican la misma actividad, los campesinos ganaderos que ellos también dedican su labor por razones de la necesidad. Y existe gobierno que nos azota en el mundo, nos despoja de nuestro propio territorio. Esta es la razón por cual se dio la conferencia y sinceramente que yo aproveché bastante, muy buenas informaciones para compartir con mi comunidad, para compartir con mis pueblos, para compartir con los estudiantes colegiales, para compartir con el niñez, y eso quedará escrito como historia para los otros que vienen después de nosotros, vienen después de mí. Porque los voces que cada uno clamaron en esta conferencia debe ser escuchado, aceptado al mayor grado, porque son voces que están gimiendo por un dolor. No son voces simplemente para hacer bulla. No son simplemente personas que quieren estar hablando, sino son gente que siente por su pueblo, por su familia, por sus pescadores, por sus humildes trabajadores. Por eso yo quisiera pedir en esta participación algunas cosas, si se hizo falta, algunas cosas
que no se contempló, algunas cosas que no firmaron, deben los coordinadores del evento, la organización que asume la responsabilidad de este evento, debe de tomar apresuración para agregarlos, para adentrarlos, para que sea compactada como un derecho o como una ley. Porque así como mucho me escuchó en Colombia, Cartagena, hablar de mi sociedad, hablar de mis pescadores, de que el gobierno nos tiene azotados, el gobierno nos tiene privados de nuestro propio territorio y de nuestros propios derechos. Cuando por parte del gobierno no tiene nada para nosotros. ¿Qué cosa no tiene el gobierno para nosotros? Trabajos, programas, proyectos, acceso a todo. No tenemos por parte del gobierno. El gobierno nos tiene abandonados, pero sin embargo tiene poder, fuerza y potencia, habilidad científica para crear todas cosas contra aquellos humildes pueblos que no tienen cómo luchar, que no tienen qué hacer. Y nosotros los pueblos indígenas, de los 100% pueblos indígenas de Panamá, región Boca del Toro, área comarcal, si les digo, hay como 5% de indígenas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, profesional, eso es mucho, eso es mucho. La gran mayoría, los 90-95%, no tiene su preparación, no tiene acceso a nada. El gobierno no lo reconoce, no es escuchado por el gobierno. Y estas pobres mujeres que dedican la pesca, que está atendiendo a sus compañeros, su esposo, su cónyuge, a levantarse temprana hora de la mañana para prepararle su desayuno, su lonche para llevar en la faena de la pesca. Estas mujeres están siendo violentadas en este momento. Estas mujeres están siendo apartados, la fuerza, el poder, la habilidad de ellos, como que no prevalece ante el gobierno. Los estudiantes se encuentran en las mismas situaciones. Los universitarios están en las mismas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Nosotros, el pueblo indígena de las 3 regiones, Ledrini, Codrini y Ocribu, estamos siendo arrebatados por el gobierno de toda forma, educacional, en el trabajo, en la pesca, en todo nuestro quehacer. Así que yo pienso que este grupo que está organizando este evento, la Vía Campesina y otras entidades más que en este momento se encuentran unidos, nosotros que estamos siendo arrebatados, despojados, debemos de darle fuerza a ustedes, participar como este evento, para que ustedes también tengan poder y fuerza para llegar ante el gobierno, para hablar ante el Consejo de las Naciones Unidas, para llegar ante el Consejo del Derecho Humano, para crear ley y para pactar ley y para firmar ley y para dar derecho al pueblo indígena, comunidades locales, afrodescendientes y campesinos sobre todo. No digamos que nosotros dependemos de nosotros mismos, no. Porque si nosotros dependeríamos de nosotros mismos, ya yo hubiera resuelto el tema de nuestro territorio. Por eso quiero decir, dependemos de las organizaciones pesqueras, vamos a depender de todos estos temas que se dio en las conferencias, vamos a depender de esta organismo que ahora conozco como la Vía Campesina, vamos a depender en gran manera, y cualquier consulta, cualquier cosa, yo me atrevo y salir, llegar, decir, cumplir y hacer, porque eso es mi derecho a hablar de esta manera. Por eso le digo, en nuestro territorio, especialmente en la costa, la región donde estamos dedicando la pesca, y que eso es lo que yo decía en la conferencia, las áreas, la isla
área pesquera están cerrados. ¿Y el gobierno qué dice hoy? El gobierno dice, aquí nadie manda. El territorio es del Estado panameño, según el gobierno. Pero si viéramos bien, el dueño real de esto es que está en el cielo, no el gobierno. Pero por ciertas cosas, límites del mundo, territorio coordenadas, punto coordenadas para cada nación, vamos a suponer que el gobierno como que tenga poder. Es por eso ellos hacen lo que le da la gana al pobre, humilde pueblos indígenas. Y unas cosas que quiero repetir, yo dije esto en 3, 4 paneles que yo hice allá en la conferencia. Más de 700 estudiantes entre nivel primer grado a noveno grado no va a la escuela esta primera, segunda semana de la clase. La clase inició el día 2, hoy estamos 4 o 5. La clase inició el día 2. Muchos de estos hijos de los pescadores, hijos de los que dedican la pesca, las mujeres que dependen de su señor, las mujeres, la viuda que depende de los pescadores indirectamente, la familia, los estudiantes de ellos, no está llegando a la clase. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me respondería sobre estos temas? Es una lástima para mí, una lástima, pero yo no tengo poder económico, no tengo nada, porque yo también dependo de la pesca y no podemos hacer nada ahorita mismo. El gobierno daba un beca, que se llama así beca, un bono a los estudiantes, lo paralizó. Solo le falta paralizar apoyo que le dan a algunos señores ancianos de 65 años para arriba. Solo le falta paralizar eso, quitar eso, y ya las cosas se componen, se complican más. Entonces, nosotros estamos pasando esas situaciones y, como repito, no solamente nosotros de este territorio indígena del pueblo Nove Bugle de Panamá, sino también otras tribus indígenas de Panamá y el pueblo indígena de diferentes naciones del mundo pasa la misma situación. Muchas gracias y cualquier otra pregunta estaré presente. Alfonso, clarísimo, me pareció central esta idea de recuperar la humanidad, de volver al centro de la humanidad, sobre todo ante un sistema deshumanizante, y esta cuestión de que ante la acumulación por desposesión, como planteás, la organización retorna el poder a los cuerpos. Así que un lujo escucharte y a seguir la lucha, compañero, y a seguirse organizando. Vamos a dar paso a... Gracias, Alfonso, gracias, Fernando. Volvemos a República Dominicana con Elsa de la CLOC Caribe para su próxima pregunta. Adelante, Elsa, por favor. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, voy con Fernando. Qué bueno encontrarnos también por estos espacios, Fernando, un gusto. Hay unos elementos muy clave que planteaba tanto Nuris como Saúl, que tiene que ver con el tema de la producción de alimentos. Y sigue siendo un punto de agenda del movimiento y fueron profundizados con elementos muy clave en la CIRAD, porque hablar de reforma agraria es hablar de recuperación de la tierra, es hablar de agua, es hablar de todo un proceso que tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces nos gustaría, Fernando, que no solamente es un militante y un vocero de los pastores y de la producción, sino que directamente está vinculado a ese proceso. Y por eso nos gustaría que en el marco de esta propuesta de reforma agraria y tomando en cuenta esos elementos que salieron en la CIRAD, no pudieras hablar sobre la importancia de la producción de alimento dentro de este contexto que se nos presenta con tantas crisis, con cambio climático y una serie de elementos que nos están afectando a nosotros y a nosotras, los productores de alimentos. ¿Cuáles serían como esa ruta o esas propuestas elementales para poder seguir con ese gran compromiso
como campesinos y campesinas en todo el mundo, Fernando. Muchas gracias, Elsa, y encantado de verte y de estar otra vez en conversación. Qué bien que coincidamos aquí. Gracias también a los compañeros que organizan el programa. Bueno, creo que hay una cuestión importante a tener en cuenta y es que esta conferencia global sobre reforma agraria ha sido la gran oportunidad para movimientos diversos reforzar su unidad, ¿no? Y creo que volver a poner, digamos, en la agenda política global esta cuestión, reimaginarla, reinventarla para el momento que vivimos, desde diferentes lugares del mundo, desde diferentes realidades, sean de pescadores, sean de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, marcha de mujeres y tantas organizaciones, es lo que yo creo que ha sido la gran lección y que nos refuerza. Para las personas de la delegación de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Nómadas y Pastoralistas ha sido también un gran aprendizaje. Tuvimos representantes de Mongolia, de Bolivia, de Medio Oriente, Jordania, compañeras de Argentina que no pudo ir del Chaco y que fue una pena porque hubiera sido la mejor portavoz en este programa. Pero no obstante, yo quería trasladar pues esa realidad, ¿no? que afrontamos desde el pastoralismo en diferentes regiones del mundo. Y es la dificultad de realmente hacer que el campo cumpla con su vocación, que es producir alimentos sanos, custodiar el territorio y poder vivir de ello, ¿no? Cuando empezamos con nuestra quesería, nos encontramos con una dificultad burocrática inmensa. Entonces eso es un problema, por ejemplo, en nuestro contexto, la región europea, donde ya se ha perdido mucho de ese músculo de fuerza productiva en el campo. En Latinoamérica se respira, se palpa ese corazón fuerte y latente, ¿no? de un campo vivo. En Europa se ha ido desarmando y queda un 2% de población que produce alimentos para el 98%. ¿Cómo es eso posible? Primero, concentrando a la gente en las ciudades y segundo, mecanizando el campo, ¿no? Robotizándolo. Y es un peligro porque vemos que se fuerza la migración, se desarman las estructuras campesinas y pastoriles. En nuestro caso vimos como territorios pues, se reforestan, diciendo que es con la lucha contra el cambio climático, o se hacen también reservas naturales. Esto pasa con compañeros de África y también donde estamos nosotros, hizo un parque nacional, porque como era tierra de pastoreo, tierra de montaña, no había, pues, digamos, la visible, ¿no? presencia de la agricultura. Sin embargo, eso no significa que no se produzcan alimentos. El 80% del abastecimiento de las unidades familiares en el mundo dependen de la pequeña producción campesina y pastoril. Cuando llegan unos tanques de leche, cuando llegan unos quesitos artesanos, eso ha sido una pequeña producción familiar, ¿no? Y eso es lo que alimenta el mundo realmente, pero que está en el punto de mira de las grandes corporaciones. También es tan interesante hablar de pastoreo en el contexto de Colombia, porque en Colombia, como en otros sitios, muchas veces la tierra se fue concentrando en unas pocas manos que se dedicaron, por ejemplo, a dejar que la tierra fuera potrero y ganadería, ¿no? Ganadería de vacuno, de carne. En ese sentido, se podría pensar que la ganadería, de alguna manera, es contraria a la agricultura familiar o campesina. Pero no es eso. No tenemos que hablar de enfrentamiento entre compañeros y compañeras, campesinos, campesinas y pastoralistas, sino más bien entre modelos, ¿no? El modelo agroindustrial también nos hace daño a la pequeña producción pastoril y ganadera, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, pues la ganadería industrial intensifica poniendo muchos animales en una granja donde llega la soja de Brasil, que ha desplazado campesinos y produce leche de forma industrial, baja los precios y hace que sea imposible vivir. Yo recuerdo haciéndole la contabilidad a mi vecino ganadero y estaba pues vendiendo la leche a 20 céntimos de dólar o 15 céntimos, que claro, en contexto de allá es que no da para cubrir costes, ¿no? Y ahora nos encontramos con Mercosur, que es un tratado de las economías neoliberales y que beneficia a los grandes productores, ¿no? Por ejemplo, solamente en ganadería, Brasil produce más carne que toda Europa, ¿no? Y hablamos aquí de países con una producción ganadera muy potente, como Argentina, Brasil. Entonces la cuestión es, como digo, no enfrentar a regiones ni países, sino modelos de producción. Y yo creo que
Lo que hemos visto en esta conferencia por la reforma agraria es lo que decía el compañero de las comunidades pesqueras, que era necesario ampliar ese concepto de reforma agraria, ¿no? 20 años después y más de 50 o 60 años de las reformas agrarias que se dan un poco al hilo en contra de la Revolución Verde, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, en nuestro caso, la relación territorial está basada en el uso colectivo. Tanto los pastores como los pescadores artesanales dependemos de espacios comunes, tierras de pastoreo, puntos de agua, zonas de pesca, estuarios, manglares, y estos suelen ser derechos colectivos, intergeneracionales, que no se reconocen normalmente en los sistemas jurídicos. Entonces, sin derecho de usos no hay soberanía alimentaria, tenemos que verlo, ni estabilidad. Luego también la movilidad en nuestro caso es fundamental. Es decir, cuando tú tienes animales tienes que moverlos a donde hay pastos y eso necesita de la seguridad en los corredores, en las vías de conexión entre zonas de pastos, pastos de montaña y pastos de verano y de invierno, o también en los pueblos nómadas, por ejemplo en Mongolia, son recorridos de todo el año. Empiezan en una zona con su campamento de yurtas y van avanzando porque los pastos allí son muy estacionales. Hay un momento del año donde están en tal sitio y en tal otro. Entonces, la movilidad, la transhumancia, y tanto entre pastores y pescadores, era fundamental. Son una estrategia ecológica para prevenir sobreexplotación y las políticas públicas, sin embargo, perciben movilidad como algo informal o ilegítimo y lo prohíben. Hay muchas políticas en el mundo que evitan la movilidad. Y para ir terminando, la gestión colectiva de los recursos, que es algo que también se comparte pues muchas veces con comunidades campesinas, pueblos indígenas, ¿no? Es decir, hay sanciones comunitarias, conocimientos ecológicos tradicionales y estos sistemas pues, se van viendo marginados o se desmantelan cuando se hacen pues, los acuerdos, los beneficios a tal persona, a tal otra, ya sabemos cómo funciona, se van creando, ¿no?, división y se pierden manejos, pues en nuestro caso los comunales de montaña, son pastos comunales. Quien quiera, como se dice en mi pueblo, quien tenga humo en la chimenea en invierno, quiere decir que pasa el invierno en el pueblo, tiene derecho a llevar los animales allí y ya nos organizamos con regidor de pastos, un consejo de pastores, se decide colectivamente incluso qué toros pueden subir, porque al fin y al cabo también la paternidad es colectiva y comunal arriba en la montaña, ¿no?, de la siguiente generación de terneros o lo que sea. Y bueno, estamos en contra también de la criminalización, la militarización, ¿no?, de territorios de pastoreo, está pasando en muchos sitios, y cómo está el tema también del impacto climático, de la crisis climática. Hay más sequías, hay incendios, también eso afecta a los pescadores con el calentamiento de los océanos, y bueno, al fin y al cabo somos custodios de bienes comunales, ¿no?, y de movilidad, y cuando la reforma agraria ignora este aspecto de la movilidad y tenencia colectiva, pues se reproducen formas de exclusión que ya vimos, ¿no? Pues hay ciertos programas de reforma agraria que tomaron territorios de pastoreo y dijeron, vale, ahora vamos a partirlo y a cada persona un trocito para cultivar, pero hay que ver, ¿no?, exactamente cuál es la historia de ese lugar, qué usos tiene, ¿no?, que muchas veces, como digo, han quedado invisibles porque no está ahí todo el día la persona que tiene las vaquitas o que lleva sus rebaños de ovejas, o los tuaregs en el oeste de África que manejan rebaños de cabras, no está siempre sobre el terreno. Eso no quiere decir que no haya usos comunales y tradicionales. Pero sí, por terminar, Elsa, como decías, pongamos en el centro mantener territorios vivos y la producción de alimentos, porque si no, nos espera un futuro, ¿no?, de concentración de personas en las ciudades dependiendo del agronegocio, dependiendo del supermercado, de productos alimenticios procesados, que no son alimentos, y finalmente dependencia total, ¿no?, y pérdida de control del agua, de la tierra, de las semillas, de las razas autóctonas. Muchas gracias. Los dejo con Javier. Está cerrado el micrófono, Javier. Perdón, gracias Elsa, gracias Fernando. Solo recordarles que estamos conversando con voceros del Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria sobre lo que ha sucedido, sobre lo que pasó
en Cartagena de Indias, en el Foro de Pueblos y Movimientos Sociales y en la segunda conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural. Estamos dialogando con Nuri Martínez, con Saúl Vicente, con Sara Luisa de Sousa Moreira, con Alfonso Simón y con Fernando García Dori, quienes integran esta plataforma mundial autónoma y autoorganizado con el objetivo de impulsar la agenda de la soberanía alimentaria a nivel mundial y a nivel regional. Esta es una entrevista colaborativa del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, que es una articulación que agrupa a 40 medios, redes de comunicación y a coordinaciones sociales para avanzar hacia la integración regional desde los pueblos y la democratización de la comunicación. Volvemos entonces con Mariano Vázquez para su siguiente pregunta. Gracias, Javier. Le quería consultar a Nuri. En las conclusiones, en la declaración final del foro, se marcó con claridad, se plantó con claridad el repudio a las agresiones de Estados Unidos contra diversos pueblos, y en específico te quiero preguntar, ante el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, ¿qué han relatado las compañeras y compañeros de la clase trabajadora rural de Cuba y cómo están afrontando este recrudecimiento de la agresión imperial contra Cuba? Bueno, gracias, Mariano. Nosotros hemos repudiado, como siempre lo hemos hecho, y hemos planteado que el Caribe y las Américas es una región de paz. Y también colocar cómo el imperialismo coloca o instrumentaliza los alimentos como un arma de guerra. Y el bloqueo contra Cuba, pues sabemos que es una cuestión de verdad inhumana, donde no permiten que vayan mercados, que solucionen. Sin embargo, bueno, sobre todo que lleguen insumos, tecnologías, y durante la conferencia supimos que tuvieron que cerrar la universidad, y pues es muy complicado la asfixia en que tienen al pueblo cubano, y como ellos de todas maneras tratan de sobrevivir, de resolver, y lo que significa en esta conferencia que tiene que ver con reforma agraria y desarrollo rural, y la importancia también de los alimentos y lo que significa, digamos, todo el trabajo colectivo, lo que hemos dicho nosotros, la producción agroecológica. Creo que Cuba se distingue por ello, las cooperativas, el trabajo comunitario, la producción de alimentos para el pueblo como tal, y bajo esas condiciones pues de presiones terrible que tiene, pues ha habido un compromiso del campesinado y también del Estado cubano para construir soberanía alimentaria y solidaridad y todo ello. Nosotros consideramos que tenemos que hacer todo y bueno, lo decíamos allí, hacer todo un ejercicio de solidaridad, donde podamos, inclusive en Colombia se estaba planteando de una flotilla donde podemos llevar insumos que necesita el pueblo cubano. Y como también denunciamos que esa agresión tan fuerte que está haciendo, la tenemos que elevar, esa solidaridad mucho más grande, ¿cierto? Con acciones concretas que se puede hacer con el pueblo cubano. Y la condena del imperialismo que amenaza esa isla, que para ellos es todo un peligro, donde dicen que violan los derechos humanos y todo, y nosotros decimos, pues si es tan grave, ¿por qué tiene que asfixiarla con ese bloqueo económico tan injusto? Y bueno, sabemos que las consecuencias de lo que ha pasado en Venezuela, pues también ayuda a profundizar la crisis que hay. Y nosotros planteamos toda la solidaridad con el pueblo cubano, y también invitar y agradecer pues a esta conversa de comunicación para la integración, que es muy importante, de cómo nosotros podemos rodear al pueblo cubano con solidaridad.
y la invitación de que armemos de verdad una flotilla, que lleguen medicinas, que lleguen productos e insumos que ellos no tienen para la solidaridad. En el marco también de la conferencia, pues fue la agresión a Irak, y es una posición también del imperialismo norteamericano, que no le importa absolutamente nada, ni las vidas, ni el planeta como tal. Entonces, allí fuimos bastante fuertes en esa denuncia y también en esa solidaridad, y creemos que como latinoamericanos acá, nosotros tenemos una responsabilidad importante de internacionalizar la solidaridad con hechos más fuertes. Y también hablábamos allí de cómo desde otros países, inclusive de otros continentes, puede ayudarse a una mayor solidaridad y una visibilización mucho más fuerte de lo que está pasando, porque Estados Unidos no acata las decisiones de las Naciones Unidas, donde siempre se plantea no al bloqueo y no pasa nada. Entonces creemos que es muy importante que nosotros sigamos en esa solidaridad fuerte, porque está en peligro la región, y si asfixian a Cuba de tal manera que el pueblo no resista, pues es bastante grave para toda la humanidad también, y para América Latina sobre todo. Entonces nosotros sí creemos que es importante. Pero también yo quiero finalizar diciendo que es el pilar que se tiene fundamental en Cuba sobre la producción agroecológica, sobre el fortalecimiento de la agroecología, del poner en el centro al campesinado, pues ahí también demuestra que realmente una reforma agraria con una distribución de tierra, con políticas que ayuden a la comercialización, a la producción y al reconocimiento del sujeto político, pues realmente ese es como el futuro, y está demostrado Cuba, a pesar de todo el bloqueo económico, que resiste, y el campesinado juega un papel fundamental allí. Gracias, Mariano. Muchas gracias, compañera. Gracias, Nuri, gracias, Mariano, y vamos con Fernando Riza para su consulta a Saúl. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Para Saúl Vicente de México, consultarte, compañero, ¿cuáles son en este marco para ustedes los límites del Estado-Nación, o si querés de los proyectos nacionales y populares, en el marco de esta avanzada neofascista que se está dando no solo en la región, sino también podríamos decir en el mundo? Y a su vez, ¿cuáles son los desafíos que se les abren a las organizaciones libres del pueblo en este contexto? Muchas gracias. Bueno, nosotros desde llegada a Cartagena habíamos señalado esta situación de desposesión que viven nuestros pueblos de sus tierras, de sus territorios, de nuestras aguas, de los bosques, de las pescas, en general de todos los espacios de vida, de trabajo, de todos nuestros pueblos en todas las regiones del mundo. Y denunciábamos desde hace años, particularmente en nuestros documentos, este gran proceso de acaparamiento de tierras, de agua, de bosques, que pasaron de poblaciones rurales y de los pueblos indígenas a manos de empresas, de inversionistas y de élites políticas. Pero además del acaparamiento de tierras, las comunidades, los territorios están sufriendo profundos cambios estructurales en las formas en que se posee y se controla la tierra. Y este proceso de acaparamiento en estas últimas etapas se ha dado una gran expansión de la agricultura industrial, de los regímenes comerciales que están orientados exclusivamente a la exportación, y de políticas que favorecen la producción mundial de mercancías, de los alimentos como mercancías. Y esto ha incrementado la concentración de la tierra y de nuestros bienes naturales en unas cuantas manos. En este sentido, el problema que vemos es que la mayoría de los gobiernos favorecen estos intereses corporativos a través de leyes discriminatorias en materias de tierra, de agua, de pesca, de conservación, etc. Y las instituciones públicas
se han visto cada vez más debilitadas y han sido capturadas por los poderes corporativos y a menudo no se protegen a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, y por el contrario se facilita el despojo a través de concesiones, de acuerdos comerciales, de mecanismos de corrupción. En México, a pesar de la revolución y la reforma agraria, después a partir del año 92 sufrimos una contrarreforma agraria y ha propiciado que exista también procesos de acaparamiento de tierras, una gran cantidad de zonas de nuestro territorio nacional, particularmente en territorios de los pueblos indígenas, en donde se mantienen los recursos naturales de los cuales estas grandes empresas y de personas, incluso funcionarios, que están aliados a ellos. Pero junto a eso, los pueblos indígenas, las comunidades que defienden sus territorios se han enfrentado a la represión, a la criminalización, a la violencia. Por otro lado, hemos visto los conflictos, la ocupación, las guerras, la militarización, que son elementos que generan y provocan mayor hambre y malnutrición en todos estos territorios, así como esta violencia y el despojo de las tierras de nuestras productoras y productores de alimentos. Y en muchas partes del mundo los ejércitos y las potencias que ocupan y se apoderan de las tierras destruyen nuestras infraestructuras agrícolas e impiden el acceso a las pesquerías, a nuestros pescadores de pequeña escala, y lo establecen como herramientas de dominación en general. Por esa razón se ha usado y hemos denunciado este uso del hambre como un arma de genocidio, tal como lo estamos viendo en Palestina, que es lo ha explicado nuestra hermana Nuri. Todo esto lo hemos denunciado. También denunciamos que el sistema de los derechos humanos está siendo desmantelada en el sistema de Naciones Unidas y los gobiernos están dejando de lado sus responsabilidades y se incrementa la criminalización de las personas y de los pueblos que defienden sus tierras y territorios. Este es el marco de desafíos tanto para los países que tienen algunas políticas, pero que están alineados a las políticas de las corporaciones, pero incluso también es un desafío para aquellos gobiernos progresistas que enfrentan toda esta realidad y no les es fácil impulsar políticas públicas en favor de las productoras y productores de alimentos y de la protección de sus tierras y territorios. Pero frente a esto, las luchas populares de los pueblos, de las comunidades, de las organizaciones se han venido fortaleciendo y en ellos se encuentra la semilla de la transformación sistémica, porque son ellas las que resisten al despojo, a la defensa de sus tierras y territorios mediante la organización colectiva, la agroecología y la solidaridad. En ese marco se dio un desafío importante de nuestros movimientos y pueblos en Cartagena, en el contexto de la segunda conferencia de reforma agraria y desarrollo rural. Fue uno de los desafíos mantener nuestra unidad, porque siempre se aplica la política esta de divide y vencerás. Sin embargo, eso fue lo que reafirmamos en nuestro foro de los pueblos y movimientos sociales cuando levantamos la voz y dijimos, si se ataca a uno de nosotros, todos nos uniremos para defenderlos. De esa manera fue que pudimos fortalecer nuestra unidad cuando hay una declaración final de los gobiernos en la cual se atacaba directamente a los pueblos indígenas, cuando en el mismo contexto les anticipamos que redactar pueblos indígenas y comunidades locales con esa conjunción y socavaba los derechos de los pueblos indígenas y que sería una línea roja de los pueblos indígenas. Esa línea roja fue atravesada por los gobiernos y puso en riesgo a los pueblos indígenas. Y en ese sentido, los movimientos sociales y todos los pueblos ahí presentes levantamos nuestra voz y rechazamos esa declaración porque estaba atacando a uno de nuestros movimientos, donde particularmente se encuentran los derechos vulnerados de los pueblos indígenas. Pero además planteamos
que ante esta ofensiva global, la respuesta debe ser la solidaridad, las resistencias internacionales. E hicimos un llamado al fortalecimiento de la articulación internacional de los movimientos campesinos, de los pueblos indígenas, de los movimientos laborales, feministas, juveniles, más allá de las fronteras que el imperialismo busca hacer infranqueables. Desde esta perspectiva, la articulación de los movimientos en el contexto de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural se fortalece y estamos con nuestras estrategias que surgieron de los acuerdos del Foro de Pueblos y Movimientos Sociales para fortalecer nuestra articulación en las diferentes regiones junto con los otros movimientos de las cuales hablé al principio, donde se amplía nuestra participación de articulación y alianzas con otros procesos internacionales y también en los procesos locales. Estos son los desafíos, pero hay claridad acerca de lo que tenemos enfrente y de cómo podemos resistir y poder triunfar. Estos son nuestros desafíos, pero también hemos dejado nuestras propuestas. Estamos dispuestos a seguir colaborando con los gobiernos y particularmente con aquellos gobiernos progresistas que tienen afinidad hacia nuestros planteamientos para poder sortear estas situaciones que enfrentan todos nuestros pueblos y en particular también en la protección de nuestra madre tierra. Pero también estaremos resistiendo frente a estas acciones que vulneran nuestros derechos o que agreden a nuestras hermanas y hermanos en nuestros territorios. Así es que desde esta perspectiva agradezco a todas y todas nuestras hermanas y hermanos de los movimientos sociales que mostraron esta solidaridad y priorizar la unidad de nuestros pueblos, de nuestros movimientos frente a los ataques que sufre cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, Saúl, muy claras tus reflexiones, te agradezco por tu intervención y bueno, damos paso ahí a Javier, así continuamos con la entrevista colaborativa. Gracias, Saúl, gracias, Fernando. Volvemos con Elsa a la República Dominicana para continuar el diálogo con Sara de la Marcha Mundial de Mujeres desde Brasil. Gracias, Javier. Sara, hay una consigna que el 8 de marzo reprendamos las mujeres, que decimos que ese día no es de fiesta, sino es de lucha y resistencia. Tomando como marco esa consigna, te quiero preguntar, ¿cuál es el papel de las mujeres en la defensa del territorio y la promoción de una reforma agraria integral y popular? ¿Me pudieras profundizar un poquito sobre eso? Sé que planteaste algunos elementos en la pregunta anterior, pero me gustaría que pudieras profundizar un poco. Sí, estaba oyendo a mis compañeros y pensando como uno de los aportes de este proceso. Ten un poquito más el micrófono. Vamos a ver ahí. ¿Sí? Mejor ahí. Sí, sí. Estaba diciendo que oía mis compañeros, mis compañeras y pensaba como este proceso de construcción de alianzas entre los movimientos y las luchas internacionales son importantes incluso para que reflexionemos colectivamente sobre la mirada del contexto donde vivimos. Y estamos viendo que estamos sí en un sistema que es capitalista, que es imperialista, que es liberal, pero también decimos que es patriarcal, racista, LGBT-fóbico, y que es necesario comprender que el patriarcado y el racismo es estructurante para mantener este sistema tan desigual y dar lucro a los grandes capitalistas, ¿no? Entonces, afirmamos que tenemos sí, una de nuestras banderas fundamentales necesita ser colectivamente enfrentar el patriarcado y el racismo en nuestras luchas. Y sí, lo que vemos en nuestros territorios es que las mujeres están en sus territorios, en sus cotidianos, haciendo fuertes enfrentamientos de defensa de sus territorios, porque estão viviendo en territorios
amenazados, destruidos por el agronegócio, por las grandes empresas, los grandes proyectos, por el agrotóxico, los transgénicos y también por los grandes proyectos que son apresentados como falsas, para nosotros como falsas soluciones, que están dichos como para energía renovable y todo, pero que en verdad son proyectos que están sacando las poblaciones, los pueblos de sus territorios para dar lucro a los capitalistas. Entonces estamos denunciando, y esto es un papel fundamental que las mujeres están teniendo, que es denunciar la destrucción de sus territorios, incluso la lógica de la financiarización, mercantilización de la naturaleza, porque eso tiene impactos muy reales, muy concretos en la vida, en la salud de las poblaciones, de las mujeres, pero también en la destrucción, contaminación de la tierra, del agua, de sus territorios. Entonces las mujeres están diciendo que sí, tiene un papel fundamental en la lucha, en la defensa de los territorios, pero están poniendo sus cuerpos, incluso muchas están siendo asesinadas en sus territorios por esta lucha. Incluso recordamos ahora de Berta Cáceres, que hace 10 años fue muerta por su lucha, y muchas otras, triste decir, pero muchas otras aún están siendo amenazadas en sus territorios por esta denunciación de tanta destrucción en sus territorios, y esto tiene sido un aporte muy importante de las mujeres. Pero también ellas están diciendo que es necesario en este proceso reconocer sus conocimientos, sus saberes, el trabajo que hacen en el manejo de la tierra, del agua, de las semillas, de la producción de alimentos sanos, y tiene un aporte fundamental para eso. Mismo en un contexto donde incluso en muchos países del mundo las mujeres no pueden tener la propiedad y el acceso a la tierra y también a los bienes comunes para poder vivir, producir, reproducir la vida. Una de las denuncias que hicimos en este proceso de la conferencia fue decir que tiene que ser una lucha central, que las mujeres también tengan acceso justo a la tierra, al agua, a los bienes comunes, a las condiciones concretas de vivir y de reproducir la vida en los territorios. Incluso afirmamos que para eso es importante construir lo que ya estamos haciendo, que es la perspectiva de la economía feminista, que valora el trabajo realizado por las mujeres, pero también y que pone el cuidado y la vida en el centro y no en el lucro como lo hace el capitalismo. Y con la economía feminista decimos que sí, es posible hacer una vida, una producción, relaciones más solidarias, más justas, más igualitarias, que valoren el trabajo de las mujeres, sí, pero también que no sobrecarguen las mujeres con tanto trabajo. Eso también tiene que ver con una lucha importante y necesaria, que es decir, que las mujeres están trabajando dentro, fuera de sus hogares, que están en la frente de las luchas, pero están diciendo, esto no puede ser responsabilidad solo de las mujeres. Tiene que compartir toda esta lucha, ese trabajo con toda la población. Eso no puede quedarse solo en las espaldas de las mujeres. Entonces decimos que para tener sí una reforma agraria integral, popular, feminista, es fundamental reconocer el trabajo de las mujeres, valorar, posibilitar que las mujeres tengan acceso a la tierra, a las condiciones de vida y de producción y de reproducción de la vida, pero también garantizar que ellas tengan una sustentabilidad de la vida, que tengan condiciones reales de vivir en esa tierra, de producir, de tener buen vivir, lo que estamos diciendo. No queremos solo vivir para el trabajo, queremos vivir y construir un buen vivir con relaciones más justas, con lazer, con cuidados y con una vida más feliz para todos y todas. Entonces, estamos en esto, estamos diciendo que ya hacemos esto en nuestros territorios, pero que vamos a seguir denunciando todo que este sistema tiene
amenazado nuestras vidas y nuestro territorio. Y vamos a seguir juntas en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Muy buen español. Felicidades. Vamos a seguir con Javier. Excelente. Gracias, Sara. Gracias, Elsa. Y bueno, pasamos la palabra a Mariano desde Buenos Aires para continuar con Alfonso de Panamá. Adelante, Mariano. ¿Estás con Alfonso, ¿qué tal? Okay. Alfonso, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Aprovecho para preguntarte, diste un panorama muy detallado sobre la situación del sector, pero también Panamá está viviendo una situación de criminalización muy fuerte por parte del gobierno a los sectores sociales, sindicales y campesinos. ¿Cómo están enfrentando esa situación específica ante quienes intentan vivir y tener un buen vivir en su vida ante esta situación? Me haga la pregunta otra vez, por favor, discúlpame. Sí, Alfonso, te preguntaba sobre la situación específica en Panamá, y donde hay un gobierno que está criminalizando muy fuerte la protesta social a los sectores campesinos, indígenas y sindicales. ¿Cómo están viviendo y resistiendo esa situación? Ok, muchas gracias por esas buenas preguntas. Primeras cosas que puedo comentar sobre esta pregunta es: a nosotros, del pueblo indígenas, grupo campesino, afrodescendientes y comunidad local, ya no nos quedan otras cosas que estar más apegados de las organizaciones internacionales que defienden del derecho del pueblo humildes, que estar pensando de que el gobierno de mi nación puedan estar haciendo algo para nosotros. Ya no nos queda eso, ya no nos queda para pensar del gobierno, ya no nos queda para pensar del apoyo del gobierno. Más nosotros, y como siempre he conversado con mi territorio, con mi sector, más nosotros debemos de apegarnos a la organización internacional que levanta voz juntamente con nosotros para que sean escuchados. Esa represión no se viene dando solamente este año, esa represión se viene dando muchas décadas atrás. Después, cuando Panamá se independizó de Colombia, Panamá era uno de los estados, uno de las provincias de Colombia. En 1903 Panamá se independizó. Una vez cuando Panamá se independiza, a lo largo del tiempo, ya viviendo como unos 30, 40 años como nación, Panamá jamás ha reconocido que nosotros somos pueblo indígena, pueblo originario, que somos nativos. Jamás se ha reconocido. Ningún gobierno. Ningún gobierno. Ahora estamos viviendo en peor caos. En peor caos. Una confusión que, si pensáramos meditar, no vamos a entender por qué. ¿Por qué? Pero a veces, tomando reacciones directamente sobre el tema, me doy cuenta de que pueblo originario de diferentes países del mundo está siendo azotado lo mismo. Porque si yo llamo a un compañero de Ecuador, me dice la misma cosa. Si llamo a un compañero de Chile, me dice la misma cosa. Si llamo compañeros de Brasil en la área Amazonía, también las mismas cosas. En el panel, el último me parece el 28, el último día antes de yo regresar a Panamá, con nosotros en el panel había un señor de Jordán, un árabe, no sé de qué distancia está. Él habló lo mismo, el atropellamiento
el masacre, la desigualdad, me da de entender de que nosotros como seres humanos estamos siendo despojados igual por todo. Y aquí en mi territorio indígena Panamá, una vez que se cierra la pesca, se quita derecho al hombre, a las mujeres, a los niños en la alimentación. De una vez se quita el derecho de alimentación a los niños, a las mujeres, a los ancianos, porque nosotros los pescadores somos quienes transformamos del mar, sacando productos del mar, lo transformamos en dinero. Y ese dinero circula en todo el territorio comarcal, circula en todo el sector de la costa, circula en todo donde está pueblo pesquero y pueblo originario, pueblo indígena. También circula en las áreas de afrodescendientes, campesinados y otros áreas más. Cuando estos se ven privados, ¿qué más podemos pensar? O ustedes como expertos, ¿qué puede estar pensando? Este pueblo está pasando problemas serios. En primer lugar está la alimentación, está la salud y está la educación. La mantención de nuestros madres, padres, ya esto se ve como un percance total en nuestra región. No tenemos, no podemos. Por eso le decía, más a mí como líder territorial, líder pesquero, líder del pueblo originario pesquero, a mí me da más la fuerza, el poder, la potencia mental de pensar de que debo de estar más acuerpado, apoyando las organizaciones que defienden la alimentación al pueblo originario, campesinado, que pensar de que mi gobierno va a pensar algo por nosotros. Así que yo sí supongo que igualmente las mujeres están siendo atropelladas tal razón como están los hombres. Eso es lo que les puedo comentar a este paso. Muchas gracias, Alfonso, por su respuesta. Muy agradecido. Gracias, Alfonso. Gracias, Mariano. Damos paso entonces a la última pregunta para cerrar esta entrevista con Fernando desde Argentina, con su homónimo Fernando. Muchas gracias, Javier. Bueno, la pregunta va hacia Fernando García Dori. Quería consultarte, Fernando, ¿cómo conservar esta práctica milenaria de la transhumancia, dándole las mayores condiciones de dignidad, de condiciones de vida, de buen vivir, como se planteaba más temprano, en el marco de esta disputa que se agudiza sobre los territorios y sobre los recursos, frente a un capitalismo, voraz, salvaje, deshumanizante? Y si se podría considerar la ocupación productiva o el uso itinerante de esos recursos productivos como una situación de defensa, como una situación también de resistencia, como plantean los compañeros, frente a la expropiación de los recursos y a la mercantilización de la naturaleza. Fernando, ¿estás por ahí? Fernando García. Sí, disculpa. Estaba el micrófono no conectado. Sí, ¿me podría resumir rápidamente la pregunta? Perdón, que estaba aquí atendiendo también al mismo tiempo. Cosas del... No hay problema. Sí, era un poco en la dirección de que, esta práctica milenaria
de nuestros pueblos, de la transhumancia o de la cuestión nómade de la cría del ganado, como decías vos, que nos vamos movilizando hacia donde se produce la pastura, donde está la pastura. En nuestras regiones le decimos la veranada, por ejemplo. Bueno, este tipo de prácticas, ¿cómo las sostenemos en el tiempo y le damos la mayor cantidad de condiciones o ese buen vivir, sobre todo frente a un capitalismo que avanza desbocadamente, salvajemente y deshumanizante sobre los recursos naturales, sobre la vida y sobre la ocupación de los territorios? Y te pregunto si la ocupación por parte nuestra, o sea, por parte de quienes producen y trabajan de los territorios, ya sea de manera permanente o de manera itinerante, ¿te parece que pueda ser una forma de defensa de ese territorio o de resistencia, como se planteaba, frente a esta mercantilización de la naturaleza? Sí, y disculpe, gracias. Bueno, lo que está claro es que todos nuestros sistemas productivos a pequeña escala van en contra de una corriente fuerte de interés del agronegocio y de la concentración de la producción, como decía antes, y también en realidad de manejar los territorios. O sea, estamos en un momento de la civilización en el que los recursos naturales son el objeto de deseo, digamos, por su escasez, ¿no? En un momento de crecimiento de la población y tal. Entonces, la tierra, el agua, la producción de alimentos, es todo lo que se ve que pues interesa, ¿no? Ir copando. Entonces, yo creo que el pastoreo móvil, la agricultura campesina, la pesca artesanal, las prácticas de los pueblos indígenas, todo esto se podrá sostener también en la medida en que nutra modos de vida. Yo no le puedo pedir a un joven alumno de la Escuela de Pastores que ha terminado que se dedique a esto por resistir y mantener el territorio. Eso lo hará con su práctica, pero el buen vivir implica esa triple dimensión de la agroecología, ¿no? Tiene que ser socialmente justo, es decir, va a tener que tener un espacio social alrededor, gente con la que te relacionas, que compartes, tal y cual. Tiene que ser medioambientalmente sostenible, y esas son en el corazón de las prácticas pastoriles, pues está que no se sobrepastorea, que se aplica materia orgánica al suelo, mejorando la fertilización del suelo, que se mantienen animales con una calidad de vida porque están al aire libre. Pero hay una tercera dimensión, que es económicamente viable. Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta, porque hablamos de que el productor de alimentos tiene que ver que tiene una calidad de vida digna en el sentido también económico, ¿no? Por supuesto, también cultural y social, no lo olvidemos. No se trata solamente de hacerse rico, pero creo que todos los que estamos al final en este ámbito ya no es eso, es poder vivir, ¿no? Dignamente, y teniendo en cuenta pues todos los gastos asociados que hoy día ya, queramos que no, tenemos, ¿no? Pues yo me encanta ver que una persona joven que ha terminado la Escuela de Pastores tiene un teléfono móvil, a partir de ahí se relaciona con otro joven pastor en otro lado, se mantiene, pues nutrido de esos intercambios y tal y cual, pero todo eso también tiene costes, ¿no? Entonces, no tenemos que ser, como digo, pues imponer, ¿no? Unas visiones nostálgicas, sino el pastoreo móvil se ha ido adaptando a los tiempos. Y yo creo que para que exista en el futuro, sí tendría que haber políticas que reconozcan esto a nivel de diferenciación en los mercados, mayor acceso a mercados, promover que sean estos productos los que se consumen, por ejemplo, en compra pública. Esto es interesante, se han estado haciendo experimentos en comedores escolares y tal y cual. También se tiene que favorecer que uno pueda, pues, acceder a la tierra, que también facilitar el papeleo, porque muchas veces se nos imponen estándares de la industria a pequeñas producciones artesanas, incluso beneficios fiscales y de otro tipo, ¿no? Entonces, si hubiera voluntad realmente de decir, bueno, vamos a apostar por mantener territorios vivos y llenos de personas que sí quieren producir alimentos, y estos territorios, por ejemplo, en cierta zona, pues necesitarán de fruticultura o será su mejor producción, o agricultura a pequeña escala. En otras zonas de montaña, en la tundra del Ártico, en los desiertos, hay recursos que son de pastos escasos, pero que sí permiten tener un medio de vida y producir alimentos. Pues en esos casos se podría fomentar.
Pero claro, como digo muchas veces, pues no estamos teniendo ese marco, y ahora se trata, como decía el compañero Saúl, de tener una agenda conjunta, de hacer fuerza, es lo que nos lleva un poco a trabajar en el ámbito global, para intentar que en el ámbito global por lo menos se reconozca, ¿no? Están las ciertas políticas, por ejemplo, en verano, en agosto, tendremos el encuentro de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Combate contra la Desertificación, la UNCCD en inglés. Bueno, pues son espacios en los que, si pudiéramos ahí llevar la importancia de este modelo de producción, podríamos intentar que los planes nacionales de lucha contra la desertificación que se guían por esta convención, pues tengan como sus recomendaciones apoyar a pastores y pastoras que estén moviéndose por el territorio, ¿no? Entonces, igual conseguimos, ¿no?, que se traduzca pues en apoyos concretos. También, como explicaba Saúl, pues ahí ahora ya se ha avanzado en marcos legales que nos dan una mayor fuerza. Pues si se licita un territorio de pastores nómadas para minería, pues a lo mejor podemos apoyarnos en la Declaración de Naciones Unidas. Información previa y un consentimiento previo, ¿no? Y bueno, espero haber respondido un poco a la pregunta. Gracias. Ahí estuvo. Sí, buenísimo, Fernando. Bueno, muy clara la respuesta y muchísimas gracias por toda esa enseñanza y todo eso que nos transmiten, y toda esta serie de experiencias que han estado transmitiendo durante la transmisión colaborativa. Damos paso a Javier y muchas gracias a todos. Gracias, Fernando García, gracias, Fernando Riza. Y bueno, solamente nos resta agradecer profundamente por la participación a las y los compañeros del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, a Elsa, a Mariano y a Fernando, desde la comunicación, por aportar las consultas, y también, por supuesto, a Erika Taqueo y al equipo de comunicación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina, quienes han sido claves para poder realizar esta entrevista. Muchas gracias en nombre del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Buenos días y hasta una próxima oportunidad.